Es que quería comentarte que, no sé, ha habido varios youtubers que han hablado también del caso Sandra Mozarovsky, más en concreto Triun Arts, que ha sido invitado varias veces aquí en el programa. Él tiene una hipótesis bastante diferente a la tuya. Él dice que es precisamente eso, estaba regando las plantas, tuvo un mareo o desvanecimiento que se ajustaría con el proceso de estar embarazada, cae a plomo y sin parábola, y justo debajo del balcón, lo que descartaría empujón o salto, de acuerdo a su hipótesis. Impacto por el lado izquierdo sugiere que podría ser zurda y que se asomó por ese lado. Probable apoyo en la barandilla o taburete, y que lo que has recalcado tú antes de muerte violenta no es lo mismo que homicidio, así que es posible que la etiología fuera accidental. Y esto encaja también con lo que dice el antropólogo Ricardo Ortega y con lo que le explicó el forense Borja. No hubo autopsia porque al juez le bastó con el examen externo. Ya. Que es un poco más especialista, pero quiero saber qué opinas tú acerca de esto. Primero, este hombre que has dicho, ¿cómo has dicho? Se llama Triun Arts, ¿no? ¿Es periodista? ¿Es periodista? No, es youtuber y se dedica al true crime. Ah, youtuber. Vale, youtuber, no es periodista. Vale, ¿es criminólogo? Que yo sepa, no. ¿Es forense? No. ¿Es forense? Tampoco, ¿no? Porque todo lo que estás contando es narrativa de periodista, de criminólogo o de forense. Ahora resulta que él sabe la parábola de caída de un cuerpo, no sé qué, la forma de caer el cuerpo, ¿no? Es alucinante. Hay tantos forenses criminólogos en YouTube que bueno, si podríamos escribir libros enteros de teorías de esta gente, ¿no? Él habla de un caso de oídas. De oídas. Yo te estoy hablando que a mí Antonio Izquierdo, el director del diario El Alcázar, que no pudo poner lo que pasó porque no se podía, pero que todos los medios, especialmente El Alcázar y el diario ABC, insinuaron que eso no era un accidente, ni por supuesto un suicidio. Antonio Izquierdo, la investigación que hizo él y dos de sus periodistas, me la pasó a mí antes de morir, porque yo iba a ser el siguiente director del nuevo Alcázar. Porque el Alcázar, cuando se cerró porque Felipe González quitó toda la publicidad y todas las suscripciones, que había miles de suscripciones, las quitó para hundir el periódico, porque había muchos empleados, y consiguió hundirlo. De la noche a la mañana te quitan miles de suscripciones y miles de anuncios y de todo, y te hunden, ¿no? Pero fueron a los tribunales, la Asociación Nacional de Excombatientes fueron a los tribunales, que fue y al final ganaron. Tengo yo la sentencia aquí. 3.000 millones de pesetas tenían que pagar a la Asociación Nacional de Excombatientes, como por las pérdidas sufridas por haber tenido que cerrar el periódico. El Estado tenía que pagar 3.000 millones de pesetas, ¿vale? Por lo tanto, que creo que nunca se pagaron, pero cuando se pagasen pensaban volver a sacar el Alcázar y yo iba a ser el nuevo director. Y entonces Antonio Izquierdo pues me estaba pasando cantidad de información de otras muchas cosas. Y un día que yo supe del caso Sandra Mozarovsky, porque yo estaba de director de Ya y me lo pasó el jefe de archivo, que se llamaba Ricardo Argibay, y me habló de este tema, pues entonces yo le pregunté a Eduardo Toledano, que era el jefe nacional de la Asociación Nacional de Excombatientes. Y Eduardo Toledano dice, espérate, vamos a llamar a Antonio. Y lo hablamos los tres, y a partir de ahí Antonio me dio toda la información que él tenía directamente de todo lo que yo estoy contando. No sé si Jonas a lo mejor también conocía a Antonio y a Eduardo Toledano y toda esta cosa, ¿no? Pero yo sí, desde luego. Y la información que yo doy es la que me dio él, más otras investigaciones que he hecho yo, que no se pudieron hacer en aquel momento, pero que las he ampliado a partir de los datos que él me dio. Por tanto, que no me vengan con historias, porque, mira, después de esto,
los tipos estos, claro, al día siguiente y al otro, pues esto salió en toda la prensa. Y entonces los tipos estos, que no sabían ni a quién le habían hecho nada ni nada, los llama el capitán, porque el capitán había salido, o sea, el capitán había visto la prensa. ¿Pero qué habéis hecho, desgraciados? ¿Qué tal? Y igual. Esto me lo contó la persona que tuvo que tragarse la bronca del capitán, o sea, que no que se la tragó, sino que estaba allí y viendo cómo le echaban la bronca a los otros. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo tal? Era un militar, ni siquiera era de la Policía Nacional, estaba ahí para otras cosas. Y al final, el capitán se entera que a quien habían matado era una chica y que era amante del rey. El capitán dice dos cosas. Primero, a estos tíos los quitan de en medio y los mandan, les dan pasta y que se pierdan. Eso le costó la vida a un taxista en el norte, porque estaban los tíos en el taxi hablando de sus cosas, se les escapó la historia esta, el taxista, estaban discutiendo entre ellos, como jugaban con las drogas y con esto, pues no se enterarían ni de lo que decían. El taxista miró por el espejo retrovisor, estos se dieron cuenta que se había enterado y se lo cargaron, sacaron una pistola y se lo cargaron. Y se dejaron allí el taxista muerto, el coche al ralentí y todo. Y luego, para cambiar la historia, pues dijeron que el taxista era confidente de ETA y que quien lo había matado eran los de la AAA de extrema derecha. Todo mentira, el taxista no tenía ni puñetera idea de ETA, ni era contacto de ETA, ni nada. Es uno de los crímenes sin resolver de la transición. Y entonces, al capitán, ¿qué le pasa? Al capitán le da un ataque de honor y dice, capitán Erguedas, Florentino Erguedas, dice, para mí lo más importante es mi religión y mi uniforme y mi honor. Y yo lo voy a contar. Porque a mí no me dijeron nada de toda esta historia, de quién era y de tal. Y lo voy a contar. Un poco así, en plan, eso, ataque de honor. Y claro, le costó la vida al capitán. Pasaron la información, Roberto Conesa, que era el jefe de la Brigada General de Información, que era al que había fichado Martín Villa para él tenía gente introducida de topos dentro de los grapos, pues pasó información falsa a los grapos, como si hubiera sido de los grapos que pasa información a quien hay que matar. Y los grapos inmediatamente se cargan al capitán. Y luego, más adelante, se cargan a Grapo que había hecho esto. Pero no se lo carga un guardia civil que está en la carretera en un control. No se lo carga porque estaba haciendo un atraco o estaba perpetrando un atentado. Se lo cargan porque se lo cargan 3 policías secretas de las cloacas condecorados que prácticamente lo fusilan con sus pistolas en medio de la calle. Cuando el tío no hizo nada. Dice, no, es que se puso la mano detrás para sacar el arma. No, que va, se lo cargaron por la buena. Y aún encima los indultaron y los condecoraron. Es decir, ¿quién es Triunars? Decías. Ah, un youtuber. No, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio, ¿me entiendes? Entonces, claro... Todo se ha dicho, Javier, si lo dice por algo será, ya que Triunars pues no es una persona que tampoco se invente cosas al tuntún. Bueno, no sé si se inventará o no se inventará, pero ¿qué datos tiene él? Los únicos datos que tiene son lo que ha oído. ¿Me entiendes? ¿Qué investigación ha hecho él? ¿Qué información real tiene él? Ninguna. Por lo tanto, todos son lo que según la teoría científica del psicoanálisis vienen siendo pajas mentales. ¿Sabes? Es decir,
que me da lo mismo lo que diga Triunas. Yo lo que sé es lo que he escrito, lo que sé y lo que he investigado es lo que he escrito. Me da lo mismo lo que diga ese y 40 como él. Porque no tienen ni puta idea de nada. Entonces, ahora, que las personas estas, no él, sino cualquiera, algunos gente que está por estos mundos de las redes sociales, que insiste, pero ¿qué pruebas que quieres que te traiga? ¿Te traigo a Juan Carlos para que diga, pues sí, esto pasó? ¿Te traigo a quién? ¿A quién te traigo? Casi todos están muertos, menos Martín Villa, casualmente. Ese no está muerto. Pero ¿a quién te traigo? ¿Qué van a decir? ¿Que sí que la mataron? ¿Qué van a decir? Si muchos están cobrando, muchos de los que han muerto hace poco, alguno está vivo, alguno está vivo y muy bien situado. Pero ¿qué van a decir? Si están cobrando todavía pensiones de las condecoraciones que les daban y todo eso, ¿qué quieres? ¿Que se quiten las pensiones de encima? ¿Que les quiten las condecoraciones? Como por ejemplo se las quitaron a Billy el Niño y compañía, que trabajaban juntos, toda esta gente. ¿Qué quieres? Entonces, no hay pruebas, o sea, cuando te dicen que hagas una operación de este tipo, ¿qué van a hacer? Eso no figura en la orden del día que le dan a los policías cuando van a hacer una operación de estas. Por tanto, ¿qué quieres que haga? Es así. Cuando se hablan de, no sé, de las amantes del rey, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga? ¿Las fotos del rey en la cama con ella? Pues no, fotos y vídeos hay de Juan Carlos con Bárbara Rey. Porque ella misma los hizo. Pero las otras no lo hicieron. Cuando Nadiuska la volvieron loca por estar liada con el rey y por decir, si aquí el problema es decir que vas a hacer algo. La volvieron loca. ¿Y qué? ¿Dónde están las pruebas? En ningún lado. La pobre está loca. Pero ella dijo que iba a contar la historia y en aquel momento no vino bien. Waldo de los Ríos, el famoso compositor argentino, pues mucha gente se creyó lo del suicidio, que se había suicidado, se había pegado un tiro con una escopeta, o dos, porque si es con una escopeta pueden salir los dos cañones, los dos tiros al mismo tiempo. Y resulta que, bueno, pues claro, yo tampoco tengo la prueba, no estaba allí. La gente dice, no, es que estaba deprimido porque su mujer tenía un amante y tal. Su mujer, una compañera mía, Isabel Pisano, compañera periodista, su mujer estaba en Italia y él vivía aquí, él vivía en Madrid en un chalet con sus efebos, porque le gustaban los chicos jóvenes, igual que al rey le gustaban las mujeres jóvenes, aunque de vez en cuando se iba con alguna más mayor. Y entonces, bueno, pues tenía jovencitos y estaba fenomenal. Pero claro, en aquellos tiempos, es que hay que ponerse en 1977, que es cuando murió Waldo de los Ríos. En aquellos tiempos las cosas no eran como ahora. El tema de la homosexualidad estaba muy mal visto y hasta estaban contemplados en la ley de vagos y maleantes. Te podían detener solo por ser homosexual. Incluso te podían detener solo por la sospecha de ser homosexual, aunque no lo fuera. Si tú estabas, un policía estaba en un bar y te ve que haces algún gesto así porque te has salido de lo que sea, o estás contando un chiste y dices, ese es maricón, para adentro. Porque era la palabra que utilizaban, más a menudo. Por tanto, el asunto es que él era el que había hecho el compositor de la música de Curro Jiménez, que Sancho Gracia también vivía muy cerca de él. Él hacía también la música de los capítulos junto con otro compositor. Y entonces tenía mucha relación con Sancho Gracia, tenía mucha relación con Pepe Sancho, y Pepe Sancho era íntimo de Bárbara Rey también. O sea, coño, me lío. Íntimo de Sandra Mozarovsky. Íntimo, juntos a tomar copas por ahí y tal. Porque Sandra participó precisamente ese mismo año, 77, en un capítulo de Curro Jiménez. Y esa era la relación que tenían entre todos. ¿Por qué Waldo de los Ríos le dio por decir... ¿Qué tal? Pues porque entre sus historias que se tomaría, que no solamente eran alcohólicas, pues
cuando se juntaba con Pepe Sancho y tal igual, pues le dio por decir que el rey estaba abusando de ella. Porque él era una persona normal, pero el rey estaba abusando de poder y estaba abusando de la niña y qué tal, y esto hay que contarlo, o no sé qué, en fin, se ponía histérico, ¿no? O histérica o lo que fuera. Y entonces, bueno, pues quien no se tenía que enterar se enteró. Y uno de sus efebos, que es mi informante, junto a Pepe Sancho, que me lo contó varias veces, cómo hablaban de este asunto, y María Jiménez, que también me lo contó, porque ya no estaba allí, porque no salía con Pepe Sancho, pero después sí. Y María Jiménez era una persona bastante recurrente en las cenas Casa de Rodríguez Menéndez, donde yo estaba. Por tanto, tengo relatos de 3 personas, pero el más importante para mí es el de uno de los efebos, que obviamente no puedo dar el nombre porque ahora es una persona respetable, ¿no? Hombre, antes también, pero quiero decir que no tengo permiso. Y entonces me contaba, dice, mira, yo estaba con él 2 veces, que 2 policías con placa vinieron y le daban así en la cara y le decían, mariconcillo, ¿qué pasa? ¿Tú qué vas a contar? Bueno, y al otro también le daban, claro. Y lo agarraban de aquí del cuello y le decían, ¿qué vas a decir tú? ¿Qué tal? Y digo, a ver si te va a llevar una sorpresa, a ver si te va... Pero claro, el otro luego cada vez que volvía a tomarse algo volvía a decirlo. Y al final, pues qué curioso que le costó la vida. Y la propia revista, o sea, la propia mujer, Isabel Pisano, en el único libro que hay escrito sobre la vida de Waldo de los Ríos que menciona este asunto, la propia Isabel le dice al autor, pero ¿a quién estaban, en fin, un poco como la madre de Mario Biondo, ¿a quién estaban queriendo ocultar? ¿Por qué lo taparon todo? ¿Por qué lo mataron? Esto fue un asesinato. Isabel Pisano, la mujer de Waldo. Y la revista Hola, que no es sospechosa de amarillismo, en aquel momento también publicó, entre comillas, que se pensaba que había sido un suicidio, pero que finalmente se ha confirmado que fue un asesinato. La revista Hola. No hubo investigación, ¿no? ¿Qué va a haber investigación ni nada? Ni investigación ni nada. Le arreglaron la cara, eso sí, le hicieron cirugía plástica porque lo tenían que mandar a Argentina y pensando que allí le iban a hacer todos los honores y tal, que no le hicieron ninguno porque entonces la dictadura entendía que una cosa que has hecho contra tu cuerpo, pues que es según el código canónico y tal y cual, que eso no puedes tener honores religiosos ni puedes tener nada. Y por lo tanto, pues lo enterraron entrando por una puerta lateral del cementerio. Ajá. O sea que, en fin, y cuando alguien te dice, pero es mentira, tú eres un mentiroso, ¿por qué dices eso? Porque tú qué sabes, pues nada, pues yo no sé nada, si yo no estaba allí, yo sé lo que me han contado. Personas, una persona que no vio cómo lo mataban. Los dos, por cierto, los 2 que lo descubrieron el cuerpo, que aún estaba vivo, estaba, bueno, agonizando, murió en cuanto llegó al hospital. Los 2 que lo descubrieron, pues uno eran 2 efebos suyos, uno tenía 21 y el otro tenía 18. Y fueron a su casa y se encontraron allí moribundo. Y entonces uno de los que estaba con él, porque eran muchos, uno de los que estaba con él y que coincidió que como estaba pasando una época con él, pues cuando llegaba la policía estaba él también y también le zurraban a él, pues me lo dijo así tal cual. Yo lo que te puedo decir es que le amenazaron por esto. Y va y se muere. Casualmente, el director general de la seguridad que dio la orden también murió en un extraño accidente junto a su mujer. ¿Que pudo ser un accidente? Claro que sí, pudo ser un accidente. Íntimo amigo de Rodolfo Martín Villa. ¿Sabes? ¿Pudo ser un accidente? Pues sí, pues claro. Si yo lo único que digo es que cada vez que hay una muerte extraña, después siempre hay suicidios de por medio, antes, durante, después, cosas raras que pasan, siempre. Entonces, claro, al final te hacen pensar mal. Totalmente. ¿Ha cambiado mucho los servicios secretos de España desde 1977 o siguen...? Hombre, claro que han cambiado, porque antes no eran solamente los servicios secretos, era
era peor la brigada político-social que los propios servicios secretos, ¿no? Pero sí que han cambiado. Ahora está más organizado. Ahora unos matan, otros no. ¿Sabes? Entonces, hay miles de personas trabajando en el CNI. La mayoría son limpiadoras, analistas, administrativos. Analistas hay muchos, ¿no? Jovencitos que se pasan la vida mirando canales de YouTube y redes sociales y tal, a ver lo que se dice por ahí que puede interesar, ¿no? Y es verdad esto que digo. David, Javier no va a meter en un problema al final. Le digo a David que Javier Leda nos va a meter en un problema. Yo, Javi, cada vez que paso por la aduana me espero que me detengan. Sí, a mí me ha pasado también llegando a España, digo, aquí ha llegado, aquí. Pues imagínate cada vez que viajaba yo. Yo decía, ahora sí que sí, y nada. Me acuerdo una de las veces que más parecía que sí, en el aeropuerto de Barajas, que parecía que sí, que yo iba de salida, ¿no? Y el policía nacional se quedó ahí el tío mirando, tenía mi pasaporte abierto, ¿vale? Pero en la parte de abajo estaba ahí con la maquinita y tal, y el tío puso una cara súper rara, súper extraña, y digo, ahora sí. Y resulta que es que la maquinita estaba haciéndole cosas raras y no podía ver el tío lo que había escrito y no sé qué. Y entonces estaba mirando como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí? O sea que al final me dice el tío, es que esto no funciona, tenemos que cambiarnos al otro. Digo, vaya hombre, qué desilusión. Tan cerca y a la vez tan lejos.